¿Verdad? Doctora, buen día. Carlos Benítez y Marcos Benítez te saludan. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días, Carlos, Marcos, un placer estar en contacto con ustedes a las órdenes. Doctora, no sé si viste o después llegaste a leer en algún momento dado lo que ocurrió ayer en la plenaria de la Corte, en donde el ministro Alberto Martínez Simón le pidió al doctor Ramírez Candia que se disculpe en forma pública Sí, o privada, sí, sí. a consecuencia o a raíz de esa acusación que hizo que hay una fuerte injerencia política partidaria en la Corte. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu visión con respecto al tema, doctora? La verdad que fue lamentable, ¿verdad? La intervención del ministro Martínez Simón al tomarse por aludido, ¿verdad? Con relación a la nota que fuera presentada por el ministro Ramírez Candia, ¿verdad? Eh, Sin embargo, yo rescato, ¿verdad?, algo positivo en el sentido que se está desnudando cómo es la Corte Suprema de Justicia y cómo están ahí los ministros, ¿verdad? Y Ujú. eso es prácticamente un secreto a voces, ¿verdad? Así es que el doctor Martínez Simón lo que tiene que hacer es tranquilizarse y aceptar las críticas. Y que él no es un dios, que él no es un hombre perfecto, que él puede tener errores. Y el error fue, primero, no aceptar la propuesta de los gremios, que dicho sea de paso, nosotros estábamos advirtiendo esto, que iba a ocurrir esa disputa de todos los años entre ellos. Y le habíamos dado una solución para que alternen conforme fueron entrando en la Corte Suprema los nuevos ministros, dejando a los viejos ministros de lado, ya que estos son los responsables del deterioro de nuestra justicia. Esa propuesta fue prácticamente respaldada por 13 gremios del país, las ciudades más importantes del país. Sin embargo, ni siquiera tuvieron en cuenta eso, ¿verdad? Y bueno, ahí están los resultados. Nosotros lamentamos mucho y le vamos a respaldar, pero totalmente al doctor digamos, al doctor Ramírez Candia, ¿verdad? En este caso que vemos que es un ministro que le sobra valentía para ir desnudando, pues hay muchas cosas más que seguramente si le apoyamos a él van a ir soltándose, ¿verdad? Yo no quiero tampoco, digamos, el no ver la realidad también. De hecho, que algunas cosas ellos introdujeron, por ejemplo, ¿verdad? Yo escuché, por ejemplo, la declaración del doctor Eugenio Jiménez, donde él decía, bueno, en mi presidencia se logró que las sesiones sean públicas, ¿verdad? Y el observatorio, ¿verdad? Y ese observatorio, él tiene que mencionar que fue a pedido del gremio de abogados y la sociedad civil, ¿verdad? Que no fue tampoco una iniciativa de la Corte Suprema de Justicia, y no es porque uno quiera que resaltar eso, ¿verdad? Sino que para decirle al doctor Eugenio Jiménez que se parió el observatorio, pero se abandonó ese observatorio. Yo nunca más le he visto a él ocupándose de modernizar algo que necesita imperiosamente, Actualizar digamos, siempre claro, es muy y mejorar, precario, sí. sí, que totalmente. Ahora, pero él es siempre muy personalista. Incluso ayer dijo yo y después corrigió nosotros, dijo, ¿verdad? Bueno, porque él siempre menciona todo lo que hizo en su presidencia, que tampoco es para decir qué cambios se hicieron, ¿verdad? Entonces, así como vos Total. dijiste, el observatorio, él pone como un logro de él y se olvida de que fue una iniciativa de ustedes, de los gremios, ¿verdad? O sea, proporciona una información incompleta para arribar entonces a una conclusión incorrecta. Totalmente. Y por otro lado se le ve muy soberbio al doctor Martínez Simón, No, muy realmente. yendo al otro extremo, ¿verdad? Porque esto es como se dice, sería querer tapar el sol con el dedo si se quiere negar que hay una injerencia política en la Corte, de que ellos manejan a su antojo, a su discrecionalidad, maneja la Corte en forma totalmente discrecional. Y si él quiere negar eso, está sumamente equivocado porque no lo va a poder negar. Y si él, como dice, puede ser incluso cierto de que el doctor Martínez Simón no se deje influenciar tanto, porque no creo que sea tampoco un 100%, eso tampoco significa mucho. ¿Por qué? Porque estamos ante un cuerpo colegiado.
¿verdad? Y aunque él se bañe, aunque él se purifique y los 8, los 7 o 6 o una mayoría no se purifique, siempre la gente, la ciudadanía va a seguir viendo una gente injerenciada políticamente, una corte es que se somete ante el poder político y económico y que vive de las mieles del poder, doctora. Totalmente. Aparte, imagínate que la nota que envió el doctor Manuel Ramírez Candia fue genérica, no dijo el doctor Alberto Martínez Simón, la doctora Carolina Llanes, el doctor Antonio Frete. Él no dio nombres, él dio la percepción que se llega, o a la conclusión que se llega después de lo que ocurrió. Él mismo dijo, ¿verdad?, que ellos acostumbran reunirse para poder, digamos, coordinar y decidir quién va a presidir o quiénes son las autoridades que van a presidir ese año o ese periodo. Y sin embargo eso no hubo, dijo, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo por qué el doctor Alberto Martínez Simón quiere aparecer siempre como el hombre perfecto, ¿verdad? Y como vos decís, esto es un colegiado, o sea que la responsabilidad es de los 9 ministros. Un ministro que no está en sintonía con la Constitución y las leyes de la República destruye ese poder del Estado. Entonces, esa destrucción significa simplemente ahí Alberto Martínez Simón y el fracaso de cada uno de ellos. Entonces él no puede ofenderse. Realmente a mí me pareció una actitud de soberbia. Y yo creo que la humildad prima en estos momentos donde ellos tendrían que reconocer y bajar las cabezas y decir, está podrido este poder judicial, no hay nada que hacer, ¿verdad? Y yo te digo con el corazón en la mano que ando mendigando justicia, ¿verdad?, porque me ocupo de aquello que nos preocupa a todos, ¿verdad?, el tema de seguir los hechos punibles de corrupción pública. Y yo estoy encima del observatorio, yo estoy todos los días tratando de ayudar también ahí a mejorar, pero desde la institución, desde el Poder Judicial, más de lo que nos dieron un espacio un poco más grande y un poquito más de funcionarios, fue todo lo que nos dio. Pero después nada, no hay una metodología, no hay nada, no existe nada. Entonces el doctor Eugenio Jiménez, al doctor Eugenio Jiménez le llamo la atención y le digo que parió con la sociedad civil el observatorio, pero como típico hombre paraguayo le abandonó a la criatura. Eso quiero que quede en claro. Claro, se olvidó de que hay que criarle, hay que educarle, hay que alimentarle. Claro. Yo me siento así, ¿verdad? Sí, no, lógico. Lo que pasa es que puro palada inicial es el tema. Después claro. Se cava para el cimiento, pero después ni siquiera ladrillo acercan para la construcción de la casa, ¿verdad? Entonces no sirve. No, y es una vergüenza. Yo voy a hacer un video y a explicar un poco cómo está el observatorio, qué es lo que ellos hacen. Y lastimosamente, para desgracia de ellos, yo soy una mujer muy obstinada, ¿verdad?, muy obstinada, ¿verdad? Pero entonces, sí. Yo no les voy a dejar, digamos, libres. Imagínense todo este tema de yo te cuento que cuando hubo la sesión, creo que el doctor Ramírez Candia, hubo una entrevista radial, dijo él, el problema que se detectó es en la sala constitucional. ¿Y quiénes detectaron esa sala, el problema de la sociedad civil? Que viene siguiendo, que venimos siguiendo los procesos penales, nos dimos cuenta que en la sala constitucional se está llevando los expedientes, incluso los autos principales. Y al tener los autos principales, los jueces se lavan las manos, los jueces penales de garantía, los tribunales de sentencia dicen, no tenemos el expediente, está en la sala constitucional porque se pidió. Y hay medida cautelar, no hay medida cautelar. Todo eso se descubrió gracias a la sociedad. Y por eso que es importante que se nos respete como tal, ¿verdad? Claro, justamente creo que he visto, no sé si en tus redes o dónde, de que estabas cuestionando que la Corte haya traído el expediente principal de caso de Froilán Peralta, el ex rector de la Universidad Nacional de Asunción, y con eso se traba el juicio oral, ¿verdad? Sí, totalmente. Ellos encuentran una, digamos, excusa para decir no podemos, ¿verdad? Está también el expediente de Carlos Heysel, ¿verdad? Exacto. Que justamente expresidente de la ANDE.
Imagínense. ¿Dónde el está eso, expediente doctora? Tenemos que principal, y mirar. está en la sala constitucional, y nosotros ahora presentamos una nota a la sala constitucional diciéndole devolver el expediente, sacar compulsa, y es más, yo voy a pagar, voy a hacer una vaquita con el pueblo, voy a pedir a la gente, si es que ellos quieren, de esa forma que yo presente urgimiento, voy a irme ahí, voy a poner una lata para juntar plata y hacer copia del expediente y devolver al juzgado de origen, porque solamente falta eso para que se señale la audiencia preliminar. Imagínense. Está en la sala constitucional, entonces, ese expediente, doctora. Así está en la sala ¿Y constitucional. quiénes integran la sala? Los originales. No, yo te cuento que no son, no es, yo obviamente, ¿verdad? No son los originales, que no tengo nomás acá a mano, ¿verdad? Pero no son, creo que está, espérate un ratito, voy a ver, no integra Antonio Fretes, eso voy a aclarar, ¿verdad? Pero esos son maniobras, saben que ellos hacen todo, ¿verdad? Yo en esa, pero sí está el doctor Alberto Martínez Simón, creo. Yo quisiera que entres a ver un ratito, si me das tiempo. Sí. Vamos a sacarnos las dudas, ¿verdad? Y te digo quiénes integran. Y en la nota que se presenta, justamente se resalta eso. ¿Quiénes son los que ¿Vos tenés integran la nota? para que... Sí, tengo la nota. Yo te puedo enviar. Envíanos la nota, por favor. Ahí, envíame a mí o a producción igual, doctora, para poder señalar quiénes son los ministros que integran o cajonean este expediente y que debido a esa situación no se puede realizar la audiencia preliminar. Creo que acá hablamos de un perjuicio de casi 9.000 millones de guaraníes a la ANDE mediante pagos indebidos o se les indemnizó a las personas por cuyas propiedades pasaban esos temas de 500 kb, creo que era, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, 9.000 millones, Marco, es el perjuicio. Y no se puede sancionar a los responsables porque se está dilatando, se está maniobrando en este proceso. Y ahora la doctora nos acaba de decir que está cajoneado nada más y nada menos que en la Corte Suprema, ¿verdad? Sí, así mismo es, y da sinceramente una tristeza inmensa, ¿verdad? Porque muchas veces nos cuesta muchísimo sacar, por ejemplo, digamos, destrabar, como el caso de Enzo Cardoso, por ejemplo. No te imaginas todo el trabajo que nos llevó destrabar los dos expedientes. Y así lisa y llanamente presentan una chicana sin ninguna sanción. ¿Y qué pasó? Directamente se suspende otra la audiencia y se fija para abril. Entonces presentamos también una nota a la fiscal adjunta, ¿verdad? Soledad Machuca, exigiéndole, ¿verdad?, de que presenten los escritos a fin de solicitar el adelantamiento de esa audiencia. Claro. En abril recién, o sea, febrero, marzo, abril. Pasó, imagínense, de febrero a abril. No se puede, por eso digo, y yo discuto, no hay una política institucional de la Corte, que la Corte me diga, estamos trabajando en contra, contra la impunidad de los hechos punibles de corrupción pública, así en la cara le voy a desmentir, no existe, existen convenios que firman, como cualquier otro convenio, se sacan las fotos, alzan en las redes, en los medios de prensa y después nada. Así de sencillo. Bueno, o sea, se puede decir que hay una desidia de la Corte o un desinterés de la Corte para castigar los hechos de corrupción pública. Sí, totalmente, así mismo, es verdad. Yo por eso digo, ¿verdad?, de que hay que tomar con seriedad y por sobre todas las cosas valorar también de que desde la sociedad civil estamos haciendo un esfuerzo extraordinario, ¿verdad? Porque yo voy a repetir una y mil veces, yo no soy funcionaria pública, yo estoy hace más de 25 años trabajando en la profesión, pero sí abrazo con pasión esta carrera que es por la justicia. Y yo me decidí a decir, así como fue el caso de Víctor Bogado. El expediente de Víctor Bogado ya estaba para perderse, ya estaba prácticamente para prescribir. ¿Y qué fue lo que cambió la suerte de ese expediente? De que nosotros nos pusimos la camiseta y empezamos no solamente desde la audiencia preliminar, hicimos todo el barullo que pudimos hacer, pero logramos que la audiencia preliminar sea pública, que entre los medios de prensa, asistimos al juicio oral, continuamos el proceso con las apelaciones hasta la casación, se hizo los urgimientos, se hizo
digamos, presión, digamos, de la sociedad civil, pero para que se expidan. No el sentido de sus votos, que se expidan, porque ya no había tiempo. Y quedó firme. Entonces, lo que nos enseñó ese caso en particular es que cuando la sociedad civil quiere, puede. Y nosotros estamos haciendo, pero ya no es un caso, solo un caso, sino que son muchos expedientes por corrupción pública que estamos controlando desde hace bastante tiempo. Correcto. Doctora, muchísimas gracias por el contacto y que tengas una buena jornada. Gracias, gracias. Lo escuchaste aquí en PDS.